Párrafo 6 del capítulo 3, perdón falso, perdón verdadero, página 73. Otra clase de perdón falso es cuando justificas los errores de tus hermanos para poder perdonarlos. Ejemplo: perdono a mi papá porque mi abuela fue una mala madre con él y lo maltrató. Y es por eso que él es o era agresivo conmigo. Pobre de mi papá, está o estaba muy traumado. De esta manera, para poder perdonar a tu papá, tienes que culpar a su mamá. Y entonces sigues viendo culpa, pero ahora en ambos, en tu papá y en tu abuela. Después, para perdonar a tu abuela, también justificarás sus errores diciendo: bueno, perdona a mi abuela de lo que hizo a mi papá porque ella sufrió mucho. Y es lo que le tocó vivir, y es que le tocó vivir la Revolución Mexicana y fue saqueada y violada por los soldados. Entonces también verás culpa en los soldados, y para poder perdonarlos, igualmente justificarás sus errores, quizá con la siguiente reflexión: perdono a los soldados, pues ellos solo recibían órdenes de sus superiores y fueron amenazados con ser castigados severamente si no las cumplían. Y para poder perdonar a los generales que dirigieron la revolución, justificará sus errores argumentando que era necesario ese levantamiento bélico, porque el presidente del país en esa época era un tirano que tenía al pueblo sumergido en la pobreza y permitía que los poderosos abusaran de los más pobres y fueran explotados. Y luego, para perdonar a dicho presidente, justificará sus errores, aludiendo que fue un tirano porque su padre también lo fue con él y su madre lo abandonó cuando era pequeño. Y así sucesivamente. Para seguir perdonando, te verás en la necesidad de seguir buscando culpa en más y más personas, hasta que no quede un solo ser donde no veas culpabilidad, y estarás incluido tú. De esta manera habrás condenado al mundo entero y a ti también. Ten piedad de ti y del mundo, y deja de perdonar falsamente. Pon el perdón en manos de alguien que sabe lo que en verdad es el perdón. Invoca al Salvador que Dios te dio y pídele que te ayude a ver más allá de la culpabilidad que percibes en tus hermanos, y en lugar de ella te muestre la inocencia que reside en ellos para que puedas ver la tuya. Voy a dar inicio nuevamente a la lectura del párrafo. Otra clase de falso perdón falso es cuando justificas los errores de tus hermanos para poder perdonarlos. Ejemplo: perdono a mi papá porque mi abuela fue una mala madre con él y lo maltrató. Y es por eso que él es o era agresivo conmigo. Pobre de mi papá, estaba o está muy traumado. De esta manera, para perdonar a tu papá, tienes que culpar a su mamá, y entonces sigues viendo culpa, pero ahora en ambos, en tu papá y en tu abuela. Después, para perdonar a tu abuela, también justificarás sus errores diciendo: bueno, perdono a mi abuela de lo que le hizo a mi papá porque ella sufrió mucho, y es que le tocó vivir la Revolución Mexicana y fue saqueada y violada por los soldados. Entonces también verás culpa en los soldados, y para poder perdonarlos, igualmente justificarás sus errores, quizá con la siguiente reflexión: perdono a los soldados, pues ellos solo recibían órdenes de sus superiores y fueron amenazados con ser castigados severamente si no las cumplían. Y para poder perdonar a los generales que dirigieron la revolución, justificará sus errores argumentando que era necesario ese levantamiento bélico, porque el presidente del país en esa época era un tirano que tenía al pueblo sumergido en la pobreza y permitía que los poderosos abusaran de los más pobres y fueran explotados. Y luego, para perdonar a dicho presidente, justificará sus errores, aludiendo que fue un tirano porque su padre también lo fue con él y su madre lo abandonó cuando era pequeño. Y así sucesivamente. Para seguir perdonando, te verás en la necesidad de seguir buscando culpa en más y más personas, hasta que no quede un solo ser donde no veas culpabilidad, y estarás incluido tú. De esta manera habrás condenado al mundo entero y a ti también. Ten piedad de ti y del mundo, y deja de perdonar falsamente. Pon el perdón en manos de alguien que sabe lo que en verdad es el perdón. Invoca al Salvador que Dios te dio
y pídele que te ayude a ver más allá de la culpabilidad que percibes en tus hermanos y en lugar de ella te muestre la inocencia que reside en ellos para que puedas ver la tuya. Amén. Bueno, damos gracias y están todos cordialmente invitados a las canalizaciones curativas del autor del libro Mario Proudhon. Aquí aparece el link. Y nuevamente, los interesados en adquirir los libros físicos o en digital del autor, toda la información está al final de este video. Que Dios los bendiga.